Es que, ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, retomando un poquito lo que decía, este proyecto que ya teníamos en curso, que era el segundo encuentro internacional de litografía, al no poderse dar, bueno, se me ocurrió darle otro formato y fue esta serie de entrevistas con las mujeres, que muy rudimentariamente aprendí a editar y subí luego al canal de YouTube. También creé un canal de YouTube que nunca había tenido uno, o tenía uno, pero medio abandonado y no sabiendo muy bien qué forma darle a ese contenido. Y yo creo que esas entrevistas y poder escuchar a todas estas mujeres, sus realidades, sus posibilidades, sus dificultades, todo el tema también de los recursos, sobre todo en Latinoamérica, a la hora de desarrollar el grabado y el arte impreso, la obra artística, a mí me resultó muy, muy, muy interesante y me hizo salir de mi campo de lo conocido, ¿no? Y agradezco muchísimo haber podido encontrarme con todas ustedes, porque yo creo que eso me alimentó, me nutrió y me dio fuerzas también para desarrollar otros proyectos como los de las clases online, también sentir que podía pedir ayuda y realizar un intercambio. Vos has estado en una de las clases, que eran las tutorías de grabado y arte impreso, en donde íbamos trabajando diversas técnicas planográficas, diferentes lenguajes con profesores invitados. Y yo creo que fue una forma de sostenernos globalmente entre todos y también de ofrecerles a nuestros alumnos otras riquezas, otras posibilidades, otros puntos de vista. Muchas veces pasa que en los talleres de grabado se trabaja mucho lo procesual y muy poco todo el marco teórico y también el pensamiento en torno a la construcción de obra, ¿no? Y a mí es algo que me interesa mucho y que pude fortalecer en este proceso de la cuarentena, ¿no? Porque también eran un poco los recursos que teníamos a la mano. Es decir, bueno, generar módulos teóricos que contemplen la parte histórica, procesual, el diálogo entre la tradición y lo contemporáneo. Y también me pasó que cuando me encontré con tu obra, me gustó mucho ver cómo conocías muy bien las técnicas, los procesos, pero tu obra también podía emanciparse de eso y construir una línea súper contemporánea. Entonces también hay, ¿no? Este diálogo no solo entre colegas o entre Ujú. docentes, sino entre artistas. ¿Y qué Total. pasa cuando uno empieza a ver la obra de otro, ¿no? Cómo eso también alimenta. Así que eso lo agradezco de este año, ¿no? El haberme dado esa posibilidad, más allá de las dificultades que hayan podido surgir. Bueno, las charlas, la última charla acerca de los principios y los inicios y los procesos de la litografía, donde también pude llevar adelante un trabajo de investigación ahí, que lo combino un poco en paralelo con el aprendizaje del alemán, que este año también estuve cursando online mi segundo nivel de alemán. Ujú. Entonces todo eso como que empieza a configurar un panorama de aprendizaje dinámico que empieza a habilitar otras vías de pensamiento y de reflexión. Y, y creo que lo importante también es asumir que las crisis, estas crisis de sentido, implican en nosotros una toma de conciencia y una mayor apertura para poder estar permeables y recibir eh, y, y afrontar también desafíos nuevos, ¿no? En un principio las crisis, lo que nos sucede con las crisis es que, bueno, nos ponemos medio como que nos cerramos, un poco como reaccionarios ante el cambio, y creo bueno, que pasado ese proceso hay que tratar de flexibilizar y dejar permear esos cambios que muchos llegan para quedarse también. Bastante. Sí, Sí. Lorena, eso es, y yo agradezco muchísimo como estas aperturas que tú has propiciado, porque realmente yo a modo personal considero
que dentro de los lenguajes de la gráfica vemos que globalmente a veces tienden a quedarse muy desde el hacer, desde el oficio, que es súper importante, hace parte de los cimientos, pero yo creo que estos momentos en que se ha extendido y se ha generado ese tejido, esa nutrición de conocimientos, ha permitido que tengamos un espectro mucho más amplio de ver cómo operamos, cómo respondemos ante que sí, son procesos que han tenido una carga histórica, pero que no son verdades últimas que tenemos que extender por los siglos de los siglos, sino que deben responder al llamado que tiene determinada contemporaneidad y los recursos que se van dando en cada momento. Y creo que ese ha sido pues como uno de los retos también pues para nuestros estudiantes, digo puntualmente aquí que tenemos pues este grupo maravilloso de chicos de la Universidad Nacional de Colombia, donde yo creo que pues bueno, ellos también contarán un poco más adelante, pero yo creo que para todos ha sido como un aprendizaje muy valioso en términos de lo que concebimos como taller de gráfica. Y cómo, si bien se han dado limitaciones, dificultades, porque, claro, no tener los equipos que tradicionalmente han propiciado estas maneras de crear imagen impresa, les ha permitido ser conscientes de otras maneras de habitar y de relacionarse con la cotidianidad, de relacionarse con lo cercanamente inmediato y construir esos sentidos de pertinencia frente a, pues con relación a su cuerpo, con relación al espacio y cómo eso detona también otras maneras de pensar la imagen. Entonces, sí, definitivamente esto ha sido una coyuntura que nos ha permitido enriquecer de muchas maneras. Entonces, Totalmente. total. Y pues nada, es también, me encanta pues el mapamundi que tienes de fondo, porque es precisamente eso, es Sí, esa red, esa conexión que se va ampliando cada vez más y que yo digamos que en parte esta invitación, este honor de tenerte aquí es porque digamos que tu experiencia desde la enseñanza, pero también desde, pues sabemos que está vinculado, está tejido, no son como polos aparte, por decirlo así, no es que en un momento soy profesor y en otro momento soy artista, sino que están exacto. siempre todos trabajando de la par. Pero pues sabemos que tú eres un referente muy importante también en cuanto a toda esa energía y todo ese activismo que has tenido para dinamizar la gráfica. Eh, hay un enfoque fuerte desde la litografía, pero creo que no se queda solamente ahí. Está desde el grabado en relieve, está también desde el libro de artista y desde ese acto colaborativo con otros artistas para impulsar el desarrollo de sus procesos. Entonces, de pronto que nos cuentes ahí cómo ha sido tu proceso de aprendizaje en Tamarind, en Alemania, en el Museo de la Cárcova, en fin, son muchos lugares y Sí, yo creo que eso va a ser muy chévere para todos. sí, sí. Bueno, a veces me cuesta, yo siento que todo parte de una avidez por vivir, por nutrirme. Me considero muy curiosa. Y bueno, desde un primer momento, bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes aquí en Argentina y egresé muy joven, egresé cuando tenía 22 años, hoy día tengo 41 y me parece como que el camino a veces no puedo creer que haya sido tanta la actividad y digo, ¿en qué momento? ¿Cómo fue? Pero parte de esa pasión y de esa premura por vivir y por conocer el mundo y por conocer otras realidades. Y nunca me quedo en la zona de confort, siempre intento tener un espíritu joven, exploratorio. Y bueno, eso me ha llevado, una vez que egresé, me llevó
bueno, investigar las posibilidades de desarrollar becas, de viajar, de conocer otras formas. Y en un principio, cuando yo hice mi especialidad en grabado, pude ver todas las técnicas en la Escuela de Bellas Artes, con excepción de la litografía, que en ese entonces nadie la enseñaba. Y bueno, entonces me fui a un maestro particular a que me diera clases de litografía. Y bueno, ese maestro fue el que me introdujo de alguna manera en el arte de la litografía. El nombre de este artista argentino es Rafael Gil. Y, y bueno, con él me inicié, me apasionó la idea de la litografía. Yo creo que además del proceso, que es muy diferente del resto de las técnicas, porque estamos en presencia de procesos físico-químicos, de una técnica planográfica, que es muy diferente del resto, también tiene para mí, una cuestión poética. Yo creo que uno, cuando se encuentra con la piedra, no se encuentra con un material inerte, sino que uno dialoga con ese material. Y también hay un registro poético y ritual de habitar y de trabajar con esa matriz, y eso a mí me generó algo muy, muy intenso, muy profundo. Y bueno, en ese contexto donde conocí a este maestro, también tenía idea de poder viajar a México, porque había una posibilidad de una residencia, pero en ese entonces a nosotros, como alumnos en la Escuela de Bellas Artes, no nos habían explicado bien cómo podíamos armar un portfolio personal de obra o cómo podíamos presentarnos a una residencia y una beca. Y yo también ahí traté de presentar algo que se parecía a un dossier de obra, pero que todavía era muy desprolijo. Y lo presenté a esta beca en México y no la recibí en ese momento, pero sí las autoridades de este lugar, que se llama Museo Grabado y está en Zacatecas. Justo el director de esta institución venía a Buenos Aires y quedamos a encontrarnos para que viera mi obra y demás. Yo era muy joven, 23 años, ahí. Y bueno, y conocí al director de la institución, y este director me dice, vengo a Buenos Aires porque tengo una boda, y entonces si querés podés venir porque va a haber gente del grabado que me gustaría presentarte. Y voy a esta boda de un artista argentino que hoy día es amigo mío y se llama Ral Veroni. Voy a esta boda y resulta que me sientan, asignan los asientos, y el asiento que me toca a mí, al lado está sentada Marjorie DeBon, quien fue directora por 30 años de Wow. Tamarind. O sea, ese es mi primer encuentro con Tamarind. Sucede por azar en la boda de una persona a la que yo no conocía. Entonces, eso ya fue mágico, ¿no? Automáticamente Marjorie es una persona que, bueno, una gran embajadora de la litografía en el mundo, que ha viajado y ha tratado de acompañar a todo aquel que quiera gestionar y fundar un estudio de litografía. Bueno, enseguida nos hicimos amigas. Y ella viene todos los años a Buenos Aires a bailar tango, así que nos conocemos, bueno, desde el año 2004, que somos amigas. Y en el año 2011 surge la posibilidad de presentarme a una beca para asistir al Summer Workshop, el curso de verano que hace Tamarind, que es para especializarse en litografía sobre aluminio. Eh, Me presento a varias becas en Argentina para conseguir fondos, y inclusive llego a solicitar una entrevista en la Embajada de Estados Unidos, donde me recibe el agregado cultural. Eh, y bueno, no hay suerte con eso, con las becas argentinas. A los meses recibo una noticia desde Tamarind, una carta oficial de invitación, donde ellos deciden subvencionarme, o sea, darme la beca a ellos oficialmente,
Y así es que viajo finalmente en 2011 a recibir esta formación en Tamarind. Pero de alguna manera todo nace de ese hecho fortuito de haber conocido en 2004 a Marjorie, pero fíjate todos los años que pasan de 2004 a 2011 hasta que realmente consigo la beca y puedo ir, ¿no? Fue tener como la idea muy firme en la cabeza y no darme por vencida con la idea de ir, perseverar en eso hasta lograr conseguirlo. Y bueno, y cuando logro conseguirlo todavía restaba pagar el pasaje de avión, los gastos personales, sacar la visa y que me la aceptaran. Realmente yo creo que esas situaciones al principio, cuando uno es mucho más joven y no tiene tantos recursos, bueno, requieren de mucha perseverancia y de atravesar también las propias limitaciones que uno se impone a la hora de decir, bueno, no voy a poder llegar, no voy a poder ir. Yo vengo también de una familia muy humilde, entonces yo creo que eso también marca un poco muchas veces estas limitaciones, ¿no? De decir, no, a mí me corresponde quedarme solo acá porque mi campo económico es este o no voy a poder aspirar a otras cosas. Yo creo que todos potencialmente podemos aspirar a lo que nosotros nos propongamos y que realmente el espíritu humano no tiene techo. Yo considero esto, una vez que uno logra atravesar determinadas situaciones y romper las fronteras, uno entiende que el mundo está ahí para nosotros y que si queremos explorarlo, tarde o temprano vamos a poder desarrollar esos sueños o esos ideales que nos planteamos como artistas o como estudiantes en procesos de aprendizaje. Siempre mi mensaje es que no nos limitemos, que podamos soñar en grande y que después, tarde o temprano, siempre, si hay un interés genuino, hay una red de afectos, hay una red de colegas que nos va a acompañar, que va a sostener ese sueño o esa flecha, ¿no?, que uno dirige para que eso realmente se pueda realizar. Y la realidad es que una vez que fui a Tamarin, me encontré con un panorama hermoso de otros colegas, éramos 8 estudiantes de diferentes partes del mundo, de Alemania, de Islas Mauritius, de Colombia, bueno, en fin, muy diverso y era un placer porque más allá de lo que Tamarin tenía para enseñar, que también marca muchísimo una diferencia con la forma que por lo menos yo tenía de trabajar y de haber aprendido el grabado, ellos son muy precisos en muchas cosas, con una mirada un poco más científica sobre los procesos. Y eso también, bueno, derriba estos mitos, ¿no?, de que el grabado es puro azar, ¿no? El grabado es oficio, el grabado es entendimiento, el grabado es estar aplicado y poder llevar adelante un registro propio de lo que uno hace y elabora. Y esa mirada yo creo que me la aportó Tamarind. Y es una mirada que ya de por sí queda internalizada en mi oficio de aquí en adelante. Después también el tema de, bueno, adaptar lo aprendido en Tamarind a los recursos materiales que tenemos en Latinoamérica y transmitirlo a estudiantes. Eso también ha sido un desafío, reelaborar esos conocimientos y acercarlos a nuestras posibilidades. Y creo que todo eso junto ha sido un gran maestro a la hora de ser docente, ¿no? Muchas veces, bueno, también eso te saca, ¿no?, del lugar de confort, porque podría haberme quedado en una cuestión de decir, bueno, no todos tenemos que trabajar con tintas Graphic Chemical y todos tenemos que utilizar planchas graneadas traídas de Takach. Sin embargo, hay algo en mí que tiene que ver con la conciencia social y yo no puedo enseñar algo que después mis estudiantes no puedan replicar o que no tengan los recursos para poder llevarlo adelante.
Entonces me puse a, creo que todo un año me llevó readaptar la técnica para que realmente se pudiera trabajar con los materiales que tenemos a la mano. Y esa, bueno, fue un poco mi primer beca y mi primer estadía en el exterior. Estuve 2 meses y medio más o menos en Estados Unidos. También fui a visitar otro lugar importante de ediciones para artistas que se llama Tandem Press, que está en Madison. Justamente ahí un artista de Estados Unidos que había venido a Argentina antes de que yo vaya a Tamarind, había estado trabajando en mi taller él, y luego lo habían empleado como asistente en Tandem Press, así es que me invitó a visitar este taller Tandem Press, donde había obra de David Lynch, por ejemplo, que ellos editaban, bueno, muchas cosas súper interesantes. Visitamos también la Universidad de Madison, ahí en Wisconsin, donde los estudiantes fabricaban papel hecho a mano, bueno, tenían miles de recursos, era una manera muy diferente de estudiar a la que yo había tenido, tal vez mucho más rudimentaria en Argentina, ¿no? Pero también interesante porque estos alumnos en el último año, cada uno desarrollaba un proyecto y parte de ese proyecto era recibir a galeristas y a críticos de arte en su estudio para entrar en diálogo y empezar a complementar todo lo que era la producción de obra con un poco poner en contexto y elaborar un marco teórico en torno a la obra. Y me pareció súper interesante eso, súper interesante. Eh, después y antes de Tamarin también, en Argentina, mi taller se inició aproximadamente en el 2006, 2007, fue la primera vez que establecí un taller propio. Luego de haberme dedicado anteriormente a la docencia en escuelas, ¿no? En colegios donde enseñaba la materia de educación artística en diferentes niveles, primario, secundario, terciario. Pero no era mi ámbito, como que veía que no podía desarrollar lo que había aprendido más específico del lenguaje del grabado y entonces necesitaba establecer un taller propio que fuera mío, donde yo pudiera hacer realmente los proyectos que tenía ganas de hacer. Y en ese taller es donde de alguna manera empecé a invitar artistas de otros países. Todo surgió cuando hicimos una muestra en un centro cultural en Argentina que se llama Centro Cultural Borges, y esa muestra fue un intercambio entre artistas de Tamarind y artistas argentinos. En ese contexto habíamos logrado con Marjorie DeBon, que la Embajada de Estados Unidos nos diera fondos para hacer la muestra y también para traer al maestro impresor Bill Lagatuta a Argentina. Bill Lagatuta fue durante años como el maestro así zen total de la litografía, un referente que hizo ediciones con grandes artistas. Y bueno, y logramos que Bill Lagatuta venga a mi pequeño taller a dar un workshop de litografía en plancha de aluminio. Y así empezó un poco. Invité en ese momento a 2 artistas becados, uno de Brasil y otro de Chile. Y a raíz de estas invitaciones de otros profesores al taller, donde yo tenía una casa bastante grande y una habitación extra para alojar a los profesores invitados y demás, varias personas me empezaron a contactar para venir a Argentina y dar sus talleres. Así es como invito a la maestra Yulika David, y Yuli viene a Argentina y le organizo una serie de talleres en varias provincias de Argentina. Dio 3 talleres en Buenos Aires y varios, bueno, en diferentes provincias, y fue toda una experiencia de mi parte en cuanto a gestión de talleres de profesores invitados de otros países.
Y ahí me empecé a animar y bueno, y siguieron viniendo profesores de Chile, de Brasil, de diferentes puntos. Entonces ahí no solamente estaba trabajando como artista y como docente y en proyectos de edición y colaboración con artistas, sino también como gestora, eh, de alguna manera dando trabajo a otros colegas, que me parecía muy lindo eso, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, no solo te invito a mi país, sino que también genero recursos para que vos vuelvas a tu país con ingresos, luego de haber tenido toda una experiencia de enseñanza y de intercambio con diferentes talleres argentinos. Y esa experiencia me encantó porque aprendí mucho también de esos colegas, aprendí muchísimo, porque vivían en mi casa, entonces se daba una experiencia súper íntima, comíamos juntos, los llevaba a recorrer la ciudad, anfitrionaba, y esa es una labor que a mí me gusta mucho, como que casi se me da naturalmente, la de anfitrionar y de gestionar cosas, ¿no? Yo creo que eso también enlaza un poco con esta serie de mujeres litógrafas. Sigue siendo, ¿no? Esta idea de gestionar, de abrir, de generar, de establecer redes y de conectar, ¿no? De todo el tiempo conectar y ejercer una labor colaborativa y una labor que no conoce de fronteras, que no solo se queda en Argentina, sino que intenta tender puentes y dar recursos a otros colegas. Creo que en ese punto es donde nos podemos retroalimentar, visibilizar nuestro trabajo y bueno, llevarlo adelante mucho más fácilmente, porque sabemos que muchas veces el grabado y el arte impreso a veces es un nicho muy pequeño o en los países no se les da la relevancia que debería tener el arte impreso por considerarlo tal vez algo obsoleto, algo analógico, algo que solamente se remite a lo procesual, cuando en realidad es muchísimo más que eso, ¿no? Es un proceso de pensamiento y mi idea es como eso, que puedan ver eso, ¿no? Que puedan ver que no necesariamente son cosas que se polarizan, sino que pueden cohesionarse y al mismo tiempo tejer un montón de estructuras diferentes y de caminos diferentes. Sí. Sí, totalmente. Y de pronto ahí como que entra mucho también la mirada frente a- al error a veces, ¿no? Como que en estos, y más ahorita que hemos estado pues enfrentados a cambiar muchos paradigmas en las maneras de proceder, ¿no? El hecho de cambiar esta noción por siglos del taller litográfico y ahora hacerlo en casa donde antes nadie veía posible, como así que imprimir una litografía con cuchara o con Claro. algún elemento casero de presión, siendo, ¿no? Entonces, como que también son otras miradas frente a yo llamo mucho al error, que es como también Ujú. dejarlo de ver como un problema y como que son señales que uno se le van dando que resultan muy provechosas. Y no sé, yo quisiera como de pronto abrir a que ustedes, chicos, no sé si tienen alguna pregunta a partir de lo que nos ha comentado hasta el momento, nos ha compartido Lorena de su proceso de aprendizaje, de desarrollo y de tejido entre distintas experiencias y espacios en torno a la gráfica. Pues yo creo que la primera pregunta, y agradeciéndole la presencia acá en nuestro grupo, eh, algo que me llama la atención mucho y es cómo poder innovar a través de la tradición. Muy bien, muy bien. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo en lo personal, ¿no? Siento que, mira, lo voy a ilustrar tal vez con un ejemplo que vi hace poco que me encantó y me pareció como la imagen perfecta para ilustrar este nexo entre tradición e innovación. Y fue que un colega suizo, litógrafo, y desarrolló un proyecto en el que
generaba sus diseños en computadora y esos diseños de computadora de alguna manera lo que hacía era trasladarlos o dar órdenes a un robot que él había generado, y ese robot dibujaba en las piedras litográficas. Y me pareció genial porque digo, mirá cómo coexisten y conviven dos situaciones que pensaríamos que son disímiles, y también cómo eso carga de sentido a muchas situaciones que muchas veces pensamos, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de la mano del artista en la matriz? ¿Qué pasa si esa mano no está? O cómo nosotros conjugamos el universo de las ideas con el de los procesos, y me pareció como un ejemplo clarísimo de que se podía desarrollar obra tradicional, tal vez utilizando matrices tradicionales, pero conjugándolo con un mecanismo de pensamiento y de acción diferente, como en este caso era el encuentro entre la piedra y el robot. Me pareció maravilloso. Y así, bueno, podríamos pensar un montón de situaciones, ¿no? De transferencia de la huella a estas matrices que de repente son, nada, como sabemos, el resultado de la fosilización de restos marinos que tienen más de 150 millones de años. Entonces estamos trabajando diferentes periodos y atravesando de alguna manera todos esos tiempos, pero reflejando todavía la impronta de lo contemporáneo en algo que remite a lo tradicional. Creo Totalmente. que ese es un ejemplo súper, súper lindo. Después, si lo encuentro, les voy a pasar el video, que tal vez les interese ver. Está buenísimo. Sí, sí. Y después, bueno, encontrando todo el tiempo, ¿no? En la obra, cuando uno se encuentra en el taller, todo el tiempo está actualizando lo heredado, incorporando nuevos sentidos, nuevas formas y nuevos discursos sobre lo heredado. No es lo mismo la litografía, la silografía como se hacía tradicionalmente, a como hoy día podemos generar diferentes tipos de huellas o trazos en ese tipo de matriz, que las podemos intervenir manualmente, las podemos intervenir a través de un láser, y así miles, miles de situaciones que lo que hacen es superponer diferentes etapas, procesos y épocas en algo que partió de algo que tal vez estaba determinado, que tenía que ser de tal o cual manera, ¿no? Creo que un poco es eso. Sí, además que está como, pues siempre esta tensión y esta relación entre el control, lo que se da más orgánicamente y más naturalmente, pero también esta tensión entre la prevención a veces del contacto y de la presencia del cuerpo, puntualmente en la litografía, que es algo que pues, hemos discutido, y es como, pues a pesar que el orgánico y la presencia del cuerpo está tan latente y tan presente en la litografía, pero a la vez hay una contrariedad que es esa negación, no puede tocar la piedra porque, Claro. o el sustrato, la matriz litográfica, porque te va a arruinar, te va a generar unos problemas, unas manchas, y claro, entonces es interesante cuando entra otro cuerpo, que es otra noción de Exacto, control, la máquina, ¿no? Eh, exacto. y claro, rompe esos paradigmas, digamos, al principio de las primerísimas sesiones que tuvimos, pues que les mostraba, tú sabes que introducir a todos los referentes de litografía es muy complejo porque son siglos Sí, muchísimo. muchísimos. Y les mostraba, por ejemplo, lo del trabajo de William Anastasi, cuando hace estos performances dibujando con sus dos manos simultáneamente, sin ver. Entonces, es también esa noción del control y el no control frente al abordar la matriz, que claro, aquí entran totalmente frente a este referente que tú nos muestras. Y de la relación de innovación y lo que dices de precisamente ese compromiso de actualizar lo heredado, yo creo que es Exacto. como una insignia y un factor muy clave
que venimos Sí, sí, desarrollando. incluso tiene que ver con la historia del arte impreso, ¿no? Cómo los artistas se apropian de estos métodos que resultan ser obsoletos para la industria Ujú, y que luego terminan configurando un lenguaje. La historia del grabado tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, cómo los artistas empiezan a trabajar el buril porque lo heredan de los joyeros ujú, y cómo empiezan a idear esta manera de que algo físico puede ser impreso, ¿no? Y bueno, empiezan un poco con lo que se llamaban las impresiones en hielo, ¿no? Lo que hacía el artista, el joyero, era pigmentar esa plancha que en un principio estaba pensada como pieza de joyería, y a partir de esas primeras piezas de hielo es que se empieza a pensar en la posibilidad de llevar la técnica de buril al grabado. Entonces ahí también, desde ahí tenemos como un traspaso de técnicas desde los orígenes, ¿no? Y cómo se descubre el aguafuerte en Europa, ujú. que al principio ningún artista lo quería utilizar porque la idea era que, bueno, no, si dejamos que un ácido muerda la plancha estamos siendo perezosos y dejamos de utilizar el buril, que era la huella del artista hiriendo el metal, ¿no? Y de repente toda esta historia con el aguafuerte se introduce en Europa a través de los árabes, porque lo que ven los artistas es que los árabes ya grababan herramientas, grababan ornamentos y armas con esta técnica y este proceso del aguafuerte, y lo incorporan como proceso artístico y como técnica de reproducción, y después eso que era una técnica de reproducción termina emancipándose con Durero, que es el primer grabador que piensa la imagen original en grabado y arte impreso, y ya el lenguaje se empieza a transformar desde ahí, ¿no? No es solamente que hoy día estamos repensando esto, sino que forma parte de un proceso evolutivo en lo que es la historia del grabado. Lo mismo las silografías, ¿no? Que estaban supeditadas a lo que era la ilustración de los libros y que se pensaba la silografía por contorno, donde las figuras solo se marcaban por contorno, porque luego venía un iluminador a colorearlas adentro, ¿no? Y cómo también la silografía va evolucionando y se va pasando de la utilización de las maderas duras o de las maderas a contrafibra a lo que hoy conocemos como MDF o reconstituidos, que no son maderas, pero que sí permiten trabajar una impronta silográfica. Si nos ponemos como a pensar, todo empieza a tener un proceso donde opera una metamorfosis y un cambio desde lo material, desde lo discursivo y en la utilización de esas técnicas. Y ahí digamos que en conexión con lo último que hablas, digamos que sí parecería chévere que nos contaras un poco más como de pronto de esas permeabilidades y esos tránsitos que tú tienes en tu proceso personal de creación frente a la matriz, frente a la imagen impresa, porque digamos en tus silografías está, o al menos en las más recientes que he visto, como esta relación muy fuerte con el fluir del agua, ¿no? Y cómo esa relación de flujo con relación a la talla y la misma escala de las matrices que realizas y la superposición de capas te permite construir pues toda una poética tan bella y tan amplia con o sea, de pronto que nos cuentes como esos tránsitos entre la silografía, la litografía. Uh-huh. Bien, sí, sí. Bueno, a mí yo creo que esto que vos decís del fluir, del tránsito y demás, opera un poco en relación al paisaje que yo habito. Uh-huh. Yo vivo en una ciudad que se llama Zárate, a 90 kilómetros de la ciudad capital, y a 8 cuadras de mi casa está el río, uno de los ríos más grandes, más largos que hay en Latinoamérica, que es el río Paraná de Las Palmas. Y además en ese río se configuran una serie de deltas que también se consideran uno de los deltas más importantes del mundo, el delta del Paraná. Y esa contemplación de la naturaleza y del río
a mí me ha influenciado mucho a la hora de trabajar mi obra, porque también lo que me muestra el río es la mudabilidad, el cambio constante. He estado pensando durante estos últimos tiempos también la idea de la migración de los territorios. Entonces, un poco cuando hago los bocetos, siempre estoy planteando mapas. Y esos mapas configuran diferentes sensaciones o formas de ver y de habitar. Un poco parte, ¿no?, de estos viajes que emprendí como artista, de esta posibilidad de aplicar a becas. El año pasado estuve en Alemania también en una beca, y en ese proceso de creación me planteé cuál era, si había una idea fija de territorio o si nosotros éramos ese territorio que, como el agua, se va moviendo, se va desplazando y configura nuevos paisajes constantemente. Y esa idea siempre está en mí a la hora de bocetar. Muchos dibujos, bocetos, ideas surgen en el delta. Tomo trazos inclusive de los ríos, de los mapas, y, y bueno, y los bocetos, digamos, son siempre ideas que me ayudan a la hora de componer, pero nunca son algo estático. No busco esta idea de reproducir un boceto y traducirlo directamente y copiarlo literalmente a una matriz, sino que lo que busco es, bueno, traspolar ese boceto a una matriz que va a tener un lenguaje propio y nuevo, y ese lenguaje nuevo, esas riquezas van a aparecer en ese diálogo con el material. Entonces nunca es algo acabado que se termina en una idea o en un dibujo, sino que todo el tiempo termina de construirse, creo, y sigue dialogando hasta cuando estoy en la prensa y decido también modificar esa matriz y generar diferentes superposiciones que van a generar algo completamente diferente y alejado de lo que era el original, el boceto original. Me permito esa mutabilidad y me permito el juego adentro del taller, ¿no? Y muchas veces hago cosas que funcionan y otras que no, pero también asumo los riesgos, ¿no? Creo que si no hay riesgos, no hay obra. No hay posibilidad de que la obra se emancipe de uno, inclusive, ¿no? Que también es muy necesario, que tenga esa libertad de poder configurarse más allá de uno, ¿no? Y ese es un poco el proceso. En el caso de la silografía, casi siempre trabajo a la inversa de cómo se trabaja tradicionalmente. Entonces no parto del color claro hacia el oscuro, sino que siempre parto del oscuro hacia el claro. Entonces ahí aparece la línea blanca sobre el negro, y incluso me gusta trabajar mucho con el papel de algodón húmedo, donde después uno vea que aparezcan relieves y texturas, que no sea algo completamente plano. Y trabajo varias capas, y además nunca es inicio y termino una cosa. Siempre hay un tiempo en el medio donde dejo madurar esa idea. Las estampas están colgadas en el taller. A veces las dejo descansar y vuelvo para darles una nueva mirada y ver si realmente están en línea con lo que estoy queriendo decir o sintetizar a través de eso. Pero bueno, también he tenido que emanciparme, ¿no? Atravesar muchas cosas. Muchas veces cuando uno es estudiante, uno aprende los procesos más tradicionalmente, y luego hay que poder desandar y deconstruir ese camino para encontrar el propio. Y eso pasa, creo, cuando uno establece un taller propio, sobre todo. Ahí uno empieza como a trazar su propia impronta y a sentirse un poco más liberado a la hora de crear. Y después en la litografía también me gusta permutar, superponer y demás. Me doy permiso para hacer todo eso. Me doy permiso para descartar cosas, para resignificar otras. Y bueno, sí, estuve trabajando mucho el tema ¿no?, de la fluidez del camino, del paisaje, las nuevas cartografías. Inclusive también hice toda una serie que tiene que ver
con la cartografía de lo femenino, repensar el goce, el placer, y de repente esos paisajes se empezaron a transformar y de ese río empezaron a configurar órganos femeninos, y esos órganos femeninos a su vez se vinculan con la idea de la naturaleza, pero siempre, siempre creo que hay una temática que me atraviesa, que es el tema de los territorios movibles, y la interioridad también, la construcción de la interioridad. Me gusta mucho la poesía, entonces siempre revisito a los poetas del romanticismo alemán que hablan de la relación del hombre con la naturaleza, y eso es lo que me alimenta. Yo creo que también todo el tiempo tenemos que buscar cosas que nos alimenten, más allá de nuestro lenguaje, ¿no? Puede ser la música, qué sé yo, en otro puede ser el teatro. En mi caso, lo que me alimenta mucho es la poesía. Sí. Sí, totalmente. Siempre lo que o sea, yo creo que es súper clave lo que también tú cuentas en cuanto a tu proceso y es darse permisos. Es Exacto. como esa oportunidad de darse permisos, pero esos permisos también están como vinculados y tejidos a ponerse retos. O sea, son como libertades, pero a la vez también metas, ¿sí? Porque precisamente trabajando siempre desde el territorio cómodo, pues hay una continuidad, pero no unas revelaciones que nos permitan encontrar pues nuevas vertientes frente al trabajo. Y yo creo que ese es uno de los aspectos en los que eh, se han, pues en general en estos procesos de enseñanza, en estos tiempos de pandemia, es como cómo se van encontrando esas potencias, esas afinidades que cada uno va teniendo con el quehacer, eh, y que precisamente entendiéndose en su propio espacio de creación es que uno se descubre y que de pronto eso, pues hay unas potencias desde lo colectivo que se da en el taller de la universidad, pero que en el taller propio nos Sí, da. sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí. Sí. Y pues no sé, digamos ahí a quién le gustaría como agregar algún comentario o alguna inquietud frente a esto tan interesante que nos cuenta Lorena. Nos escuchamos. Yo me ponía a pensar ahorita mucho en cuando hablaban como de el taller propio y ahora comparándolo el taller de la universidad al taller propio, y siento que por ejemplo nosotros como estudiantes estamos en un punto en el que en este momento llegamos sin taller propio, sin taller de la universidad, y en el que nos tenemos que adaptar como a estos espacios. Por ejemplo, yo comparto el estudio con mi mamá y hago cosas acá, y es súper extraño porque uno siente que vuelve como todo lo que hace más íntimo, porque ya está dentro del el hogar de uno, dentro del espacio de uno, y como que esta cotidianidad es la que nos está aportando cómo desarrollamos un poco nuestras ideas. También quería decir desde el comienzo, la verdad, que me parece muy apropiado como el tema de, de cómo inició la comunicación entre ustedes, como este encuentro, las mujeres, la litografía, me parece muy apropiado cuando acá somos en mayoría también mujeres. Cómo funciona también las mujeres en la gráfica, las mujeres en, cuando usualmente graduadas de arte somos más mujeres, pero uno se encuentra con un montón de nombres de tipos, y ahora que nos mencionas un montón de mujeres, nos mencionas a la directora del Instituto Tararín, y siento que eso como que a uno lo llena un poco y como que pues es especial eso por ese lado. Ujú. Y, bueno, ya y lo de la cotidianidad, quería mencionar eso, me parece súper lindo. No, y es clave, Sofía. Muchas gracias por, por traerlo también Sí, a sí, sí. discusión. Sí, yo siento que como dijo Sofía, sí, que uno se empezó a pensar más en estos
en estos reductos íntimos que empezamos a habitar y donde encontramos nuevas formas de habitar los espacios propios, ¿no? Y que también el tema de la mujer en el arte y en la gráfica me parece sumamente importante visibilizarlo, porque como vos decís, muchas veces egresan muchísimas mujeres de las carreras, pero de repente luego a la hora de visibilizar aparecen tal vez sí, mucho más nombres de hombres en la escena del arte o de los museos. Y también hay otro tema que a mí me atraviesa en lo personal, que tiene que ver con ser madre y ser artista, ¿no? Eh, y en el caso de mi hogar, que es un hogar monoparental, donde llevo adelante mi casa y sostengo mi casa a través del arte, ¿no? De la enseñanza, de la producción de obra, que me resulta también súper importante contarlo porque puede ser inspirador para otras mujeres, saber que uno puede, ¿no? Llevar adelante un hogar, tener una familia, siendo mujer, madre, artista, investigadora y demás. Ujú. Y que en la última residencia, donde estuve 3 meses en Alemania, en un principio, esta beca que me habían otorgado no contemplaba la idea de que una mujer pudiera ir con sus hijos, ¿no? A esa beca de residencia. Y me parece que es un tema a trabajar, este hecho de asumir que las mujeres tenemos derecho a seguir formándonos, a tener acceso a becas, aún llevando a nuestros hijos consigo. O sea, digo, en este caso lo que yo planteé y que se tuvo que discutir fue si yo podía o no hacer esta beca de residencia llevando a mi hija de 7 años. O sea, tuve hasta un momento de incomodidad en el que no se sabía si iba a poder hacerlo o no, y me veía de alguna manera tironeada entre la realización personal y profesional de asistir a una beca y tener que dejar a mi hija durante 3 meses, ¿no? En mi caso personal, bajo ningún concepto iba a dejar a mi hija durante 3 meses por el vínculo que tenemos nosotras y tuve que ponerme firme como profesional y exigir que se entendiera que nos tienen que dar estas posibilidades y que ojalá esta firmeza abra el camino también a otras mujeres, para que otras mujeres no tengan que sentirse tironeadas el día de mañana entre lo que es el desarrollo profesional y el querer tener una familia y vincularla también con lo que uno hace, ¿no? Pero todavía hay mucho que conversar, yo creo. Hay mucho que conversar en cuestiones del rol femenino y cómo conquistamos y establecemos derechos y de alguna manera ponemos en tela de juicio cosas que se dan como naturalizadas. Sí, totalmente. Y mira que precisamente frente a esta pregunta también yo siento que también puntualmente en la litografía hay una mirada muy, históricamente, o sea, una mirada muy sesgada. Perdón, lo digo así, pero eso es como el perfil del macho que domina la litografía porque tiene el brazo para cargar las piedras, etcétera, etcétera. Eso es absurdo, pero es como se ha venido construyendo la tradición. Y en un grupo que de hecho surgió a partir del encuentro de litografía, es un grupo que se llama Litoral, que creamos con Margarita Rojas, es un semillero, digamos, en torno a la litografía, y pues por cosas casuales terminó siendo un grupo de chicas, ¿sí? Y entonces empezamos un proyecto de investigación como trazando, bueno, el inventario, ese arsenal, ese gran grupo de mujeres que han configurado la historia de la litografía en Colombia, puntualmente, desde el siglo XIX, que es cuando llega pues ya puntualmente este lenguaje aquí al país, y ha sido muy limitado, o sea, del encuentro en documentos, en distintas fuentes. Claro, por la pandemia no pudimos acceder a recursos bibliográficos directos, pues, o sea, en las bibliotecas, pero el caso es que llegamos a que encontramos solo caso de
tres mujeres, digamos así Claro. históricamente, porque incluso desde lo histórico en las academias, o sea, hace 2 semestres, los chicos de esta misma clase de litografía en la Nacional hicieron una investigación frente a anécdotas de los maestros de la misma escuela sobre el taller. Y de hecho llegó una anécdota de un maestro de la escuela donde nos decía, no, es una vez estábamos en el taller de litografía y a una eso fue en los 80s, y a una compañera estaba cargando una piedra, pasó algo, se resbaló, la piedra se cayó, se partió, pero era más importante lo que le podía pasar a ella, pues por el riesgo mismo del acto, y realmente el drama del profesor hombre fue como, estas mujeres, Claro. ¿sí? Entonces, son Súper machista, como sí. esos comentarios que, o sea, esos pueden parecer como insignificantes, pero que totalmente son aspectos que se van estirando y que sin duda van dejando una huella en cómo se construye un lenguaje a nivel histórico y a nivel académico, y que lo que tú hiciste, digamos, el terreno que sentaste fuerte frente a también establecer esas definiciones y esas maneras en que, listo, ustedes reconocen mi trabajo, pues reconózcanlo completamente desde la postura de Claro. la condición como yo vivo y me desempeño en la vida. Entonces, es súper clave. Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Yo creo que sí, hay como como vos decís, son micromachismos, ¿no? Que todavía habitan. Bueno, y creo que una forma de repensar y desactivarlos es ponerlos en diálogo. Es Totalmente. ponerlos en diálogo porque también eso hace que nos vayamos conteniendo entre nosotras, ¿no? Y generando estas redes donde verbalizamos estas situaciones. Entonces, eso es súper, súper importante. No tener que entrar en esta inseguridad, ¿no? De decir, ay, no, me van a considerar poco profesional si soy madre y soy artista, o si voy a un lugar y llevo a mi familia o tal cosa. Digo, no me parece que no al lugar a esas cosas directamente. Pero bueno, fue romper con un patrón interno, no es que yo lo hice tampoco con tanta seguridad, sino que sentí que me tuve que armar de una fuerza especial para poder afrontarlo y que me estaban habitando un montón de miedos e inseguridades, e inclusive el miedo de perder la beca, ¿no? Claro. Inclusive el miedo de perder la beca y de perder esa oportunidad que consideraba súper importante. Sí, Y digamos sí. que ahí entrando un poquito más ya en la oportunidad de haber estado allá, yo en algún momento vi un video en el que tú estabas interactuando con la prensa original de Senefelder. ¿No nos puedes contar un poco más de esa anécdota? Sí, sí. Bueno, yo estuve 2 veces en Alemania. La primera vez que estuve fue 2017, donde me invitan de la Fundación Alois Senefelder, que está en la ciudad de Offenbach, a hablar de la experiencia de recuperación y puesta en valor del taller litográfico de la Cárcova, que es el taller del cual yo estoy a cargo actualmente. Taller que reabrí luego de 10 años que había estado cerrado, completamente cerrado. Entonces, bueno, esa fue la primera vez y viajé exclusivamente para ir a este coloquio internacional en Offenbach, que queda cerca de Frankfurt, y en esta fundación está lo que sería en realidad la réplica de la prensa original construida por Senefelder, que es un modelo que se llamaba prensa de horca, un modelo hecho en madera, pero están ahí también, sí, las piedras originales hechas por Senefelder, e inclusive conocí al heredero de la casa musical a la cual se había asociado Senefelder en 1818, que era la casa de Johann Anton André,
este editor musical al que se asoció Senefelder y que le permitió fundar una de las más importantes talleres de litografía en esa ciudad. Senefelder en esa ciudad es súper importante. Existe en una plaza pública un monumento que son muchas piedras litográficas que forman una especie de escultura en la cual aparece grabado el retrato de Alois Senefelder. Y bueno, y esa prensa estaba ahí y en el coloquio habían hecho una demostración, alguien de la fundación había hecho una demostración y yo me moría por usarla, por tocarla, por ver cómo funcionaba y decía, esto no puede quedar acá, no crucé el océano para mirar solamente la prensa de lejos y sacarle una foto. Y entonces le hablo a un amigo, litógrafo, que él trabaja en el Museo de la Litografía en Holanda, se llama Gert-Jan Forrer, y Gert-Jan es una persona que viene de su padre litógrafo, sabe muchísimo y además es súper generoso, él pasa recetas de crayones, recetas de papel, cómo hacer un papel transfer para transferir a la piel, es una persona súper cálida, entonces le digo a Gert-Jan, Gert-Jan, por favor, yo quiero usar la prensa, convencerlos de que la usemos. Bueno, les habla a estas personas de la Fundación Senefelder y me dicen, sí, sí, la podés usar, y ahí fue como muy emocionante imprimir en esa prensa original. Fue muy, muy impresionante. Así que bueno, esa es la historia y ahí fue como el inicio de un vínculo con Alemania y en 2019 volví para hacer esta beca de residencia en Múnich, esta vez en Múnich y también pasé por Berlín. En ese primer coloquio conocí al litógrafo Jürgen Seidler y a su esposa, Angela Schruder. Jürgen es un gran teórico de la litografía y él editó en 2017 un libro donde recopila toda la información de un archivo que son los anales de la litografía, que recopila un poco la colección de Franz Maria Ferch, que fue uno de los principales coleccionistas y amigos de Senefelder. Y bueno, y en este último viaje lo fui a visitar a la ciudad de Bernstorff, donde tienen un taller que se llama Salprese. Me regaló un ejemplar de este libro y bueno, gracias a que estoy estudiando también un poco de alemán en línea, pude hacer algunas traducciones y tengo de alguna manera como proyecto futuro generar un proyecto donde pueda traducir más partes de este libro en conjunto con Jürgen y Ángela. Ojalá pueda hacer una estadía en el futuro y estar con ellos para poder traducir este material. Qué Esa es maravilla. la próxima meta. Wow. Si te iba a consultar si se conseguía este documento en inglés o bueno, pero no. Uf, Solo en no. alemán, solo en alemán. Sí, sí, sí. Solo en alemán, sí. Okay. Es así. Sí, sí. Si me esperan un segundito, Sí, voy a conectar el celular, claro que sí. porque si no se me va a acabar la batería. No te Esperen. preocupes, tranquila. Recuerden que ahora también pueden usar la herramienta de levantar la manito.
Eso. O reportarse por cámara. Sí, entonces, pues no sé si mientras, si ahorita alguien más quiere emitir alguna pregunta para Lorena. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, Ah, tenía bueno, como varias, como secuencia. listo. Muy chévere. Sí, es que más que preguntas es como, yo voy notando como, "Oh, wow". Sí, 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 esa es la idea. Aquí. Mm. Listo. Bueno, me tuve que cambiar de lugar. Ah, no Acá te estoy. preocupes. Ahí sigue el Sí, mundo. por el enchufe. No te preocupes. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, no, decía que el libro está solo en alemán, lamentablemente, pero bueno, por eso esta idea de tal vez aplicar una beca o a un proyecto que me permita hacer este intercambio. De hecho, es algo que tengo conversado con ellos dos, porque bueno, yo me encuentro con Ángela todos los lunes porque ella aprende español y yo alemán y hacemos tándem juntas. Bueno, Entonces hablamos de litografía y cada una habla de litografía, digamos, en su idioma, ¿no? ujú, O yo hablo en alemán y ella me corrige y entonces, bueno, se da un intercambio, digo, que muchas veces la cosa no está solamente, como decía, en lo profesional, sino que se empieza a ampliar y uno empieza como también a generar una familia en el campo de la gráfica a través de estos intercambios. ujú. Yo considero que sí, que la familia más grande que tengo es la familia del grabado, la que me dio el grabado, ¿no? De repente, sí, mis amigos, tengo como gente a la que considero hermana, a pesar de que cada uno esté en una latitud diferente del mapa, esa hermandad existe y está y bueno, es súper rica y de alguna manera uno no se siente solo así, de esa manera. Eh, De Creo que acuerdo. para mí es muy valioso eso, es muy, muy valioso configurar esa hermandad. Ujú. Creo que es la forma de sostenernos y de acompañarnos. Sí, Sí, muy de acuerdo. Creo que Laura tiene algunas preguntas que hacerte. bien. Ahí. Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por tu charla. La verdad ha sido como increíble. Eh, primero mención como me encantó cuando hablaste como digamos del error, de permitirse como ese tipo como de, o sea, como permitirse vivir el proceso, Exacto. porque creo que yo trabajo también de ese modo. Eh, y me gustó mucho lo que dijiste y también, digamos, mientras hablabas de tu pieza, de cómo, digamos, estabas pensando en el paisaje y llegaste, digamos, a los órganos femeninos. Yo justo estaba mirando las piezas, estaba como chismoseando, estaba haciendo un paralelo y me pareció muy bella, como la transformación, porque era, o sea, era agua, era fluido, pero también era mujer. Entonces, eso también me pareció muy interesante y de hecho me hizo caer en cuenta de también la manera, digamos, como yo trabajo porque, o sea, tal y como digamos la poesía de algún modo pues como que atraviesa o nutre tu trabajo, yo digamos que me di cuenta de que pues la escultura o la huella, yo no me había dado cuenta como que ahorita pensando digamos la litografía, el grabado expandido, pues digamos como que ya me puse a pensar realmente como en la huella, en la impresión, pero pues antes yo he trabajado, por ejemplo, cerámica, he trabajado como con uchuvas, como con materiales, digamos, como de quemarlo y que esta materia orgánica en la quema desaparece, pero pues queda esta textura, queda esta impresión y ahorita con la litografía he logrado como comprender mejor todo.
Pero bueno, la pregunta que yo tenía era, yo estoy, digamos, como interesada, después de graduarme, estoy interesada en ir a Argentina. Pues no a trabajar grabado, pero pues sí me gustaría ir a Argentina. Me gustó también mucho lo que nos dijiste, que no nos limitáramos. Como que eso me pareció muy importante, porque uno muchas veces dice eso, como que pues yo dónde saco la plata, dónde me financio un montón de trabas y un montón de peros, más porque pues, no sé, como que como que uno siendo mujer muchas veces te limitan, porque dice, como tú vas a viajar sola, como estás segura que puedes hacer eso, Sí. y un montón de trancas. Entonces no sé cómo, si me pudieras dar como algún consejo, alguna cosa respecto a, pues, como una artista colombiana que quiere ir a Argentina, básicamente, como Sí, por 2 años. sí. Bueno, yo creo que sí, que hay que perder los miedos, que como vos decís, lo importante es que esté la idea, ¿no? La voluntad dirigida hacia un lugar específico. Uno tiene como que empezar a pulir eso, ¿no? Y cuando está pulido desde uno, los recursos aparecen. Los recursos aparecen. En mi caso, lo voy a contar también, porque me parece que puede ser algo inspirador. Las veces que he viajado, he hecho experiencias de crowdfunding o financiamiento colectivo, en donde a través de plataformas lo que hacía era ofrecer lo que yo tenía para dar, en mi caso obra, hasta desde cuadernos cosidos, postales, obra, hasta talleres, y de esa manera poder financiar tal vez los pasajes o poder llegar con los recursos, ¿no? Siempre plantearse, bueno, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué puedo gestionar desde mi lugar? Eso es súper importante. Y después también, antes de viajar al país, establecer una red. Decir, bueno, si mi interés está apuntado a la gráfica, encargarme de escribir mails oficiales a determinadas personas que me puedan recomendar, cartas de recomendación, salir con cartas de recomendación desde tu país, de algún maestro que te pueda avalar. Todo eso hace que vos te puedas armar de una especie de soporte, que cuando llegues al país no vas a ser tal vez una persona anónima que tiene como que resolver muchas cosas, sino que eso te va a habilitar muchos espacios a la hora de pensar cómo moverte en otro país y en otro lugar. Eso es lo que yo siempre hago. Antes de ir a otro país, me tomo el trabajo de escribir mails, bueno, a espacios, a otros artistas, de pedirle a un artista de ese país que escriba un mail con copia a sus colegas para introducirme. Y todas esas formalidades te ayudan a que cuando llegues a ese país tengas metas también, que eso es lo importante, es decir, ¿qué voy a hacer a ese país o para qué voy? Bueno, en mi caso he ido para estadías específicas donde apuntaba a crear obra. Y también al mismo tiempo, por supuesto, conocer la cultura del país, visitar los museos, ¿no? Visitar talleres. Siempre me armo una agenda para visitar talleres cada vez que voy a otro país, porque me gusta conocer esos talleres y las formas en que la gente produce en ese lugar. Y siempre la gente está dispuesta a recibir a otros artistas, a estudiantes, e inclusive cuando uno viaja siendo estudiante también uno se puede ofrecer en un intercambio para asistir a algún artista de ese otro país, hacer una experiencia de intercambio. Y yo creo que todas esas son herramientas para que uno también pueda trabajar en algo específico y ese viaje te aporte una riqueza extra, que no solo sea la idea de ir como turista, ¿no? Que no critico ir como turista, pero a mí no me sale, a mí en lo personal no me sale. Siempre voy como con estos planes, ¿no? Con unas metas muy, muy específicas. Sí. Vale, muchas gracias. No, ya, o sea, ya me das un norte. Muchas gracias. No, de nada. Esperen que me voy a correr así, me da la luz. Perfecto. Ahí está. Y Bien.
Perdón. Bueno, ahorita estabas mencionando esto de cómo también, o sea, crear relaciones con los artistas de los otros países, de ofrecerte para trabajar con algún maestro, trabajar para los maestros. Entonces, pues me acuerdo de algo que se me ha olvidado, pero cuando me metí a tu página, pues aparecía también como que imprimes para otros maestros, para otros artistas. Yo te quería, o sea, creo que sí lo había visto como en lecturas, así como más de historia, pero como ahora, Ujú. pues me parece curioso y quisiera saber cómo es toda esa dinámica de trabajar como impresora, no sé si se diga así. Sí, sí. Eh, sí. Bien. Sí, mira, esto surgió, la idea de trabajar haciendo impresos, ediciones para otros artistas, surgió también en esta época en la que yo buscaba emanciparme de las escuelas, de la enseñanza en escuelas y fundar mi propio taller. Y entonces empecé directamente ofreciéndome como impresora y contactando más o menos a las personas que yo creía que podían llegar a estar interesadas, me ofrecí directamente y así empecé a trabajar, por ejemplo, con una artista argentina que se llama Mirta Kupfermink, que ella trabajaba grandes planchas en metal, en arte y aguatinta, y realmente requería, como esta artista se dedicaba también a realizar objetos, a realizar pinturas, muchas veces necesitaba ayuda para sus ediciones, hacía muchas veces planchas grandes a varios colores y ediciones numerosas, y ahí empecé a trabajar para ella y fue súper, pero súper nutritivo para mí, porque era un desafío también personal interesante de tener que responder a la demanda de otro y a las formas también de otro, ¿no? Eh, y bueno, y la verdad es que en ese proceso aprendí mucho, con ella inicié esto y después seguí trabajando para otros artistas, Juan Carlos Romero, que es un artista argentino, Víctor Chav, y también me empecé a vincular con el universo de la impresión del libro y también empecé como asistente en un taller haciendo ediciones de libros para bibliófilos o libros cuidados. Y entonces eso me llevó también a completar de alguna manera diferentes facetas de un mismo yo, ¿no? Que lo que hacen es nutrirse mutuamente y de cada universo saco algo diferente. Cuando trabajo para un artista, yo tengo que ser muy técnica, me obliga a ser muy técnica, me obliga a la prolijidad, a la concentración, y también me saca de la cosa, ¿no? Digo, soy mucho más objetiva cuando trabajo para otro, muchísimo más objetiva. Y tengo que tener otras precisiones y ahí sí, el campo del error no está tan contemplado porque tengo que ser eficaz. Hoy día me encuentro en un proceso de edición de un proyecto, un nuevo proyecto, un libro, que es un libro para la editorial de la Universidad Nacional del Arte, que estoy haciendo con un amigo que es bibliófilo y que es impresor, que se llama Patricio Gatti. Algo de eso estuve ahí posteando en las redes, que es el proceso de un libro donde hay texto impreso tipográficamente y también las imágenes son grabados de otra artista. Y ahí sí, la verdad es que me da mucha satisfacción ese proceso porque hace que yo pula detalles técnicos y que todo el tiempo pueda traspasar mis propios límites técnicos y profesionales. Entonces, a mí me encanta tener como las tres personalidades. La del docente, que intenta transmitir y democratizar la técnica,
la del artista, que se permite jugar, se permite equivocarse y explorar nuevos lenguajes, y la de la impresora, que apunta a la eficacia y al oficio mucho más objetivo y pulcro. Y todas esas sigo siendo yo, digamos, y me voy nutriendo de una y de otra atmósfera. Sí. Genial, yo creo que no hay mejor descripción que eso. Y cada una con sus retos, ¿no? Cada una con su reto, sí, sí, tal cual, tal cual. Me encanta tener los tres aspectos porque hace que no me quede quieta. Eso hace que no, qué sé yo, que no habite la cosa del conformismo, la mediocridad. Es como, bueno, no, todo el tiempo hay que ir por más, ¿no? Hay que moverse, hay que pensarse desde diferentes lugares. Eso me parece genial. Estoy todo el tiempo nutriéndome. Esa sería la palabra, ¿no? Encuentro el oficio, encuentro el arte impreso en un campo súper nutritivo, súper nutritivo. Sí, sí. Del que uno no se aburre nunca. No, siempre hay Nunca. algo nuevo que aprender. Exacto, exacto. Y siento Sí, que en la sí. litografía mucho más, no sé, hay algo en la litografía que une más esa inquietud. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, el campo de la litografía no solo se reduce al uso de la piedra, sino se reduce al resto de las técnicas planográficas que también tienen impronta litográfica, principios físico-químicos, y que el grabado, como el grabado está muy ligado a la historia de la imprenta, es algo que todo el tiempo está actualizándose. De alguna manera todo lo que queda obsoleto para el campo de la imprenta, el artista lo toma, lo incorpora, lo transforma y se siguen descubriendo cosas. Por ejemplo, el uso de los fotopolímeros, ¿no? Yo doy muchos talleres relacionados al uso de los fotopolímeros y tomé personalmente un taller, pero un taller de impresión comercial de fotopolímeros, y me doy cuenta que están diseñando polímeros HD, que están diseñando de alguna manera todo lo que es esto que se llama computer to plate, que es esta cosa de que las películas en algún momento ya no se van a utilizar más, sino que directamente uno da la orden desde la computadora y eso se graba en la plancha. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Van a ir surgiendo cosas nuevas que reflejen nuevos pensamientos y procesos de lo que actualmente nos rodea, que es el campo de lo impreso. Sí. Totalmente. Y que así no, ustedes no lo consideren, pero ustedes, chicos, también son innovadores. O sea, Exacto. en cuanto a están reinterpretando, resignificando los conceptos básicos que uno les comparte y los están adaptando a sus contextos personales y a las necesidades que se van dando. Hay innovación también. Y está asociado al proceso de creación de todos y todas, y entonces como que también dense ese mérito de que ustedes son investigadores y que están ahí en una constante búsqueda muy valiosa, y a eso hay que darle un lugar y no dejarlo de lado. Exacto, sí, sí. Ser exploradores activos, ¿no? Sí. Y también desandar, esto me pareció lindo esto que vos decías, porque de alguna manera también a nosotros nos toca desandar algo heredado en la educación que tiene que ver con el verticalismo, ¿no? Y lo que fomenta el aprendizaje en el taller es un aprendizaje que es más horizontal, ¿no? Donde uno entra en diálogo, reactualiza los saberes y es un intercambio constante y una exploración activa de lo aprendido. Y de repente yo creo, ellos como alumnos nos vienen a enseñar todo el tiempo también acerca de los propios límites, acerca de
cómo llevar adelante los procesos de diferentes maneras, y eso también es muy rico de la vinculación entre el docente y el alumno, sin esa verticalidad, sino construyendo horizontalidades. De acuerdo. Sí, es como romper esas jerarquías que se han construido de manera tan Exacto, fuerte. exacto, que muchas veces lo que se siente es que cuando se rompe la verticalidad, muchas veces el que está aprendiendo queda como confundido, porque está tan internalizada esa verticalidad que espera que el ejercicio del docente sea apuntar qué hacer todo el tiempo, en lugar de no ejercer las propias libertades. Sí, hay una frase de Novalis que dice: el ejercicio libre de lo propio es la tarea más difícil. Y es una frase que parece muy simple, pero que tiene que ver con esto, ¿no? En el proceso de emancipación y construcción propia de los saberes, uno tiene que poder ejercer libremente lo propio, ¿no? Sin faltarle respeto, digamos, a quien nos enseña. De alguna manera tomando eso, pero resignificándolo hacia la construcción de algo propio, identitario, que refleje lo que queremos ser y decir y hacer en el territorio de la obra. De acuerdo. Y esa es una tarea que nos lleva toda la vida, ¿no? Pues esa misma Que no es de un autonomía. día para el otro, que uno es libre de todo eso. Es un ejercicio de todos los días, levantarse y todos los días plantearse ese ejercicio. De acuerdo. Sí, eso resuena mucho porque, Sí, porque eso es algo que debe construirse desde que uno es estudiante, ¿no? Siempre. siempre, desde la Sí, educación desde la inicial, ¿no? educación. Exacto. Ujú, Sí, sí. totalmente. No, pues Lorena, yo creo que todo lo que nos compartes hoy es muy, yo diría que enérgico y reactivador en las maneras como, pues como cada uno ve y conecta y asume sus procesos. Y pues yo creo que para nosotros es muy, nosotros estamos pues ahorita nos quedan 2 semanas para cerrar el semestre. Y yo creo que fue un punto, pues un buen momento, porque pues hemos venido todo el semestre, digamos, con yo creo que alegrías y luchas, pues entre, tú sabes, que esto funcionó, Sí. que esto no funcionó, la química, lo temperamental, en fin, del proceso. Siempre es muy, muy renovador tener una mirada que nos compartan pues como todas estas percepciones pues en un punto donde todos necesitamos como esas energías para continuar al proyecto Sí, final. para cerrar Y el año, ¿no? Sofía suspira. Y Entonces, sí, claro, ha sí, sido un año intenso ha sido un año mucho. intenso Ujú. para todos, para todos. Sí, Pero bueno, yo creo bastante se pudo hacer con los ujú, recursos que se tuvo. ujú. Es un contexto de pandemia mundial, o sea, entonces realmente, bueno, nos han sacudido a todos en esta crisis de sentido y yo no lo creo un año perdido. Siempre soy como muy positiva, entonces digo, bueno, realmente hemos sido afortunados de poder encontrarnos en estos contextos, de seguir pensando, de seguir haciendo con lo que se tiene, y eso es lo que hay que sacar en limpio, ¿no? Mirarlo en perspectiva, mirarlo en contexto, frente a muchas situaciones muy duras que está viviendo mucha gente que se ha quedado directamente sin trabajo. Estamos pudiendo encontrarnos, estamos pudiendo hacer lo que nos gusta, ponerlo en diálogo y todavía disfrutar y habitar de los espacios que tenemos. Entonces eso no es menor, eso es súper valioso, eso es súper valioso.
Totalmente, y no, pues a ti Lorena, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación. Y pues por mi parte, muy feliz, en serio, que se sigan dando estos intercambios. Yo me siento muy afortunada de que este año haya sido un año muy clave para estas conexiones y bueno, que sigan siendo muchas más. Exacto, exacto. Y ya después nos podremos trasladar también Sí, en el totalmente. espacio. Exactamente. Ojalá que prontamente. Sí. Y bueno, la verdad es que gracias a todo el grupo también, gracias a vos, que ya te siento muy cercana, porque todo Total. el tiempo estamos de alguna manera en diálogo y bueno, la verdad es que agradezco este encuentro porque a mí siempre también me sirve para poder seguir pensando y me alimenta y me nutre. Así Así que es. nos Bueno, acompañamos, nos total. acompañamos. Muchas Perfecto. gracias, Lorena. Gracias a ustedes, gracias. Sí, muchas gracias. O sea, yo creo que igual con esta pandemia, creo que tal vez necesitábamos de algún modo estar un poco restringidos, tal vez para reevaluar muchas cosas. Y creo que esto nos permitió, de un modo u otro, por ejemplo, reevaluar lo que es como la comunicación y la conexión con otros. Y por eso también me parece muy valioso lo que tú dijiste de generar una red como de artistas con otros, porque siento que uno, digamos, por ejemplo, en la universidad vivía muy encerrado como en el taller y como que tú siempre estabas Sí. como con las mismas personas, así como todo el tiempo estaban juntos, así como en tandas de impresión y cosas por el estilo. Y probablemente este espacio, digamos, por ejemplo, para mí me sirvió para ver como convocatorias, como animarme Claro. a aplicar, como digamos, a otros espacios que en otro momento yo o no me hubiera enterado o hubiera dicho como, ay, mejor no lo hago, sino que pues este año con todo fue como pues el año del sí, hagámosle como a lo que se puede hacer. Sí, Perfecto, sí, 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 totalmente, totalmente. Es así, es así. entonces no, pues Lorena, esperemos que todo a nivel mundial se pueda dar para que podamos hacer estos circuitos de talleres que sería maravilloso. Y nada, y pues seguir como en estas oportunidades de aprendizaje mutuo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Creo que sí, que seguiremos y que, bueno, que vamos a poder hacer ambas cosas ya con esta red que ya está establecida y estas formas que vinieron para quedarse, sumar y ampliar y poder estar más en contacto. De acuerdo. Sí. Sí, entonces no, pues ahí seguiremos en fuerte conexión. Eh, y bueno, pues que este maravilloso proyecto del libro, del documento en alemán también se dé, que sería súper emocionante Ojalá, luego ojalá. poderlo estudiar. Ujú. Sí, sí, ojalá. Está ahí, veremos Ujú. cómo se va configurando, pero bueno, esa es la próxima meta que ya me entusiasma. Antes de Sí, arrancarlo ya estoy ya, entusiasmada, así que bueno, ya la total. estoy transitando. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Me despido y un placer. igualmente, a Los nosotros. abrazo a la distancia. Un abrazo grande, Adiós, muchas Gracias. gracias. Que estés muy bien. adiós, Gracias. Muchas gracias. Chao. adiós. Ay, qué bella mujer. Sí, ella es maravillosa. Oye, sí. Es una locura, pero Increíble. lejos. Además que Sí, es súper estudiosa, es una historiadora así como muy tesa, pero además ha aprendido de geología, de diseño industrial, de química, una locura. de todos, como mi Leonardo da Vinci, argentino, mi Leonarda. Con toda la fuerza y Sí, que maravilloso todo lo que nos compartió. Creo que Eh, tenías como mucha razón eso, que como que no lo reactiva un poquito pensarse las cosas diferente, tener un espectador externo como ahí, ok, ya es como que ya la recta final, mm, pensar en esto, pensarse la litografía así, muy chévere.
Gracias, Yo no sé si Vanessa. ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a la charla que la maestra Vanessa nos dijo de Lorena. Yo no, yo tenía clase.